Señoras y señores, abrimos la mesa de En Perspectiva de este jueves 2 de junio de 2016. Estamos con Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Butazzoni, ¿cómo Buenos va? días, muy bien. Antonio Mercader, ¿qué tal? Buenos días para todos. Y Miguel Fernández Galeano, que es nuestro invitado esta mañana. Buen día, Miguel, bienvenido. Buenos días, gusto estar aquí. Este martes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, redobló la apuesta en el enfrentamiento que mantiene hace meses con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ese día, Almagro anunció la convocatoria a una sesión urgente del Consejo Permanente de la organización para discutir la alteración del orden constitucional en Venezuela, una instancia prevista en la Carta Democrática Interamericana. La decisión de Almagro, que podría llevar incluso a la suspensión de Venezuela como miembro de la OEA, tuvo repercusiones en Caracas, pero también en Montevideo. Acá en nuestro país, dirigentes del MPP y del sector Compromiso Frente Amplista criticaron al ex canciller porque entienden que en Venezuela no se está alterando el orden democrático. El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, en cambio, defendió a Almagro porque destacó que está impulsando una salida diplomática colectiva a la crisis venezolana. Mientras tanto, el presidente Maduro volvió a acusar a Almagro tildándolo de agente intervencionista. Señor Almagro, métase su carta democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta, llamada de como cualquier tipo quieran llamarla. Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales. Si bien volvió a cargar contra Almagro, y creo que quedaba claro en esa grabación, al mismo tiempo Maduro se mostró dispuesto a seguir dialogando con tres expresidentes que cuentan a su vez con el respaldo de la UNASUR para negociar con la oposición y con el oficialismo. Son José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana. Hay más información que podríamos agregar, incluso más fresca de ayer, pero empecemos por acá. Bueno, digo, yo en el fondo lo que está haciendo Almagro, digo, podría estar de acuerdo en cuanto a la orientación. Digo, que Maduro es un dictador suelo, que en Venezuela hace rato que no hay garantías, que la gente está pasando muy mal, con hambre, que la inseguridad es total y que hay líderes opositores que por pensar distinto están presos y que además ejercían cargos y han sido sacados de esos cargos, que la libertad de expresión está cercenada, en fin. Todo eso lo comparto. Lo que no me gusta es la manera en que Almagro ha conducido las cosas. Y ahí sí puedo coincidir con algunas críticas que se le hacen, porque hasta ahora Almagro hizo un tema personal. Es decir, era una especie, desde hace 6, 8, 10 meses, viene Almagro versus Maduro, va insulto, vuelve insulto, va de nuestro, vuelve de nuestro, personalizando la cosa, lo que es muy de Almagro. Digo, Almagro en donde ha estado es siempre, primero él, después la institución. Y creo que Almagro se olvidó de la OEA, se olvidó que la OEA tiene sus organismos, la Asamblea General, el Consejo Permanente, para expresarse. Nunca debió llegar a este nivel de enfrentamiento personal que él tiene con Maduro, donde se dicen cosas realmente ya de un nivel escatológico, diría yo. Acabamos de escuchar lo que Maduro le dedicaba a Almagro, pero Almagro también ha personalizado mucho y creo que es un error. Recién ahora daría la impresión, a partir de esta resolución de ayer, que tú comentabas, Emiliano, recién, que la OEA está tomando corporativamente cartas en el asunto y así debe ser la cosa. Lo más nuevo, sí, es una iniciativa impulsada por Argentina y otros países de la región que votó el Consejo Permanente anoche en Washington, una declaración para apoyar el diálogo en Venezuela y respaldar los buenos oficios de la misión de UNASUR y varios expresidentes a efectos de superar la crisis en ese país. El documento que fue propuesto por la presidencia del Consejo Permanente, que está en manos argentinas, fue avalado por Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Canadá, Perú, Honduras, Panamá, Costa Rica, entre más de 20 estados. A último momento Venezuela se sumó, con algunas modificaciones de poco relieve, a este texto que se venía negociando. Dice, por ejemplo, una nota de Clarín hoy que la moción suaviza la iniciativa de Almagro, que el martes había invocado la Carta Democrática, que promueve sanciones muy duras incluso. Suaviza y encarrila, es decir, es la OEA a través de sus organismos la que actúa y no es una especie de cazador solitario, de francotirador, que como es Almagro, que está actuando a título personal. Creo que esta personalización le ha hecho mucho daño a la OEA y creo que no corresponde, por más que en el fondo del asunto Almagro tenga razón. ¿Siguen quién? ¿Fernando? Bueno, yo digo, lo primero que quiero señalar es que los
los insultos de ribetes escatológicos fueron de Maduro, no de Almagro. Porque acá parece que estamos sentando en un banquillo a Maduro y le pedimos que se corra un poquito y sentamos en el mismo banquillo a Almagro. A mí lo que me interesa, lo que me preocupa realmente es la situación en Venezuela. Yo creo que es una situación extremadamente volátil y delicada. Creo que ahí hay que, sin duda alguna, generar ámbitos de diálogo, pero también es cierto que hasta ahora los ámbitos de diálogo han fracasado rotundamente y no han desviado ni en un milímetro el rumbo que se había trazado el presidente Maduro cuando, al perder las elecciones legislativas, dijo que era poco relevante no tener mayoría en la Asamblea Nacional, o sea, en el Parlamento. Yo creo que acá hay tres posibilidades. O la comunidad internacional actúa para evitar que el conflicto se agrave hasta límites impensados, o la otra posibilidad es decir, bueno, que se maten entre ellos, como oía alguno decir. Es decir, dejemos que los venezolanos, entre comillas, resuelvan, cuando sabemos que en Venezuela inclusive hay sectores de las Fuerzas Armadas que apoyan al presidente Maduro, sectores de las Fuerzas Armadas que apoyan al expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y sectores de las Fuerzas Armadas que se apoyan a sí mismos, entre otras cosas porque tienen miles de millones de dólares embolsados en cuentas en el exterior. Yo creo que la situación es muy grave. Más allá de que Almagro haya actuado con una energía que tal vez contrasta notoriamente con la que tenía el anterior secretario general de la OEA, a mí me parece que lo que hace es catalizar una situación justamente para evitar que se maten entre ellos. Y yo creo que eso es lo más importante. Acá no hay un grupo de personas que quieren imponer su voluntad política a un gobierno legítimamente electo, etc. Acá lo que hay es una situación de crisis social, económica y política muy grave, con instituciones que están totalmente desmerecidas. Entonces, yo creo que la situación que hay hoy en Venezuela amerita, por supuesto, los buenos oficios internacionales, sean los que sean, pero que conduzcan a modificar una situación que no tiene buena salida, ¿no? ¿Qué dice la declaración que se votó ayer en la OEA, anoche? El Consejo Permanente declara su fraternal ofrecimiento a la hermana República Bolivariana de Venezuela a fin de identificar de común acuerdo algún curso de acción que coadyuve, mediante un diálogo abierto e incluyente con todos los actores políticos y sociales, a la búsqueda de soluciones frente a la difícil situación que atraviesa dicho país. El punto clave, dicen los analistas, es que contempla el acuerdo del gobierno de Venezuela como condición para cualquier gestión de diálogo. Bueno, creo que fue hace 15 días que nos ocupamos de este tema acá en la mesa y yo ya había dicho que en mi opinión el tono de la polémica que se había instalado entre Almagro y Maduro, con el tuteo, con agravios, con calificaciones bastante particulares, era un error objetivo de Almagro. Yo en esta oportunidad coincidía en lo sustantivo con lo que Almagro decía y pensaba de Venezuela, pero él en el cargo que está y como parte de un organismo que tiene que poner en funcionamiento mecanismos objetivos e institucionales adecuados para resolver esta situación, la actitud personal de agravio que había iniciado con Maduro, más allá de que el primer insulto lo tiró Maduro, si se quiere, no era lo más adecuado y lo más conducente. Incluso creo que dije que era un poco como el juez que prejuzga, estaba un poco con alguna causal de recusación, porque su intervención personal había sido muy dura y había calificado muy duro a Maduro, con lo cual no era conciliable eso con el rol que él debía cumplir en la OEA. Sin perjuicio de eso, que ya lo aclaré el otro día, creo que es indispensable que la OEA utilice los mecanismos objetivos e institucionales que tiene para colaborar de alguna forma en una salida. Y si esos mecanismos terminan necesariamente en la aplicación de la cláusula democrática, que así sea, porque todos tenemos claro, hace muchos meses y quizás años,
de que en Venezuela hay una situación de democracia en las urnas, en las votaciones, pero en lo sustancial, evidentemente, hay una violación permanente y flagrante de derechos humanos, derecho a libertad, derecho de opinión, derecho de prensa, de todo tipo y color. El otro condimento que tiene este tema Almagro es un poco la repercusión acá, en Montevideo, en Uruguay, en la tribu propia. Y claro, cuando uno en la vida es incoherente, cuando uno en la vida pasa extrañamente de una posición a otra, la gente le pide cuentas. Y está claro que Almagro, cuando canciller de Mujica, fue un espadachín a favor de Chávez y Maduro incondicional. Cualquier cosa que ellos hacían, la festejaba, la apoyaba, se reunía, estaba a favor de todo. Entonces, obviamente, hoy le tiene poca autoridad moral para decir dentro de su propia fuerza política, donde algunos mantienen esa identificación ideológica y por lo tanto que a Maduro le perdonan todo y aceptan cualquier cosa, para decir, señores, estamos ante una situación de este tipo. Evidentemente, el Maduro canciller uruguayo y el Maduro secretario de la OEA tienen Almagro, canciller uruguayo, y Almagro, secretario de la OEA, tiene grandes diferencias, muy poco que ver, y uno se explica cómo una persona puede cambiar tan rápido de manera de pensar. Pero, por lo menos en esta oportunidad, cambió, digamos, para bien. Y eso es en todo caso aplaudible. Miguel, falta tu opinión en esta primera ronda. Yo creo que en como en otros temas, a veces la repercusión sobre Uruguay, voy a tomar esa última parte, se toma de una manera muy simplificada. En el día de hoy aparecen declaraciones del diputado Cayani, que justamente del MMP, un hombre que está tomando, un diputado joven que está tomando iniciativa en todos los temas que tienen que ver con Parla Sur y con la política exterior, y dice con total claridad, no hay que interpretar la frase, que comparte la apuesta de Nino Noboa al tema del diálogo. O sea, declaraciones hoy en La Diaria que aparecen, que están marcando que objetivamente aquí lo que fundamentalmente se puede discutir, aceptando y partiendo del principio de autodeterminación, es el tema de qué puede hacer la comunidad internacional para evitar una guerra civil, que es uno de los escenarios posibles, como decía Butazzoni. Entonces yo creo que lo de ayer es una noticia muy importante, porque no solo el Consejo Permanente aprobó el principio de diálogo con dos aspectos: no intervención y respeto de la Constitución. O sea que hay, de alguna manera, un equilibrio entre los dos polos del problema. O sea, cómo no intervenir, no juzgar, y ahí yo voy a hacer algún comentario que me sorprende de Luis Almagro, del cual soy amigo, es un hombre que conocí, que uno en estas cosas no puede desenvolverse, despegarse rápido de los vínculos con la gente, es de honestidad intelectual. Pero voy a hacer algunos comentarios porque tengo críticas para hacerle, quizás no en el tono ni con las intenciones que lo han hecho los contertulios, pero tengo alguna para hacer. Pero quiero decir que el camino del diálogo es importante, porque el hecho de que Venezuela, y ya había pasado con los presidentes en Dominicana, el aceptar Venezuela un camino de diálogo, de espacio, del espacio internacional para procesar un conflicto, es una cosa interesante cuando hay un conflicto. O sea, si efectivamente aparecen nuevos actores y esos nuevos actores pueden aportar a la solución, estamos en un escenario diferente. Y yo creo que eso, cualquier persona que piense con criterio democrático y con criterio humanitario, tiene que desearlo. Yo creo que ese es un camino que es deseable. Yo creo que el amigo Almagro, de alguna manera, alguien podría hasta decir, sube el listón para que se genere. Yo no digo que sea eso, pero de alguna manera el colocar esta emergencia también ha posibilitado que Venezuela esté en una situación de empezar a pensar el diálogo. Mirá, hay un oyente, el Carbonero, que pregunta... Coincido con el Carbonero, que casi nunca coincido, pero bueno, Dice, si Almagro no pateaba el tablero con firmeza y liderazgo, ¿esto trascendía el nivel de un dialoguito susurrante? No sé, no soy capaz de afirmarlo eso, pero quiero terminar con dos cosas. Yo quiero decir, lo que no se puede hacer en el principio de la intervención es empezar a caracterizar hasta el más fino detalle lo que pasa en un país.
porque las fuentes son diferentes, porque la verdad se construye y por un montón de razones. Y Almagro hace para este tema un documento de 132 páginas. Es el estilo Almagro, es un hiperactivo que la gente cree que se lo pide hacer a alguien, pero estoy seguro que lo redactó el 70% él. Pero hace una cosa muy grave que a mí me parece que es del tema de parcialidad, que es que pone presidentes para hacer la intermediación, y esto lo anoté, página 129 de las 132 páginas que tiene el documento, y pone a Felipe González Aznar a la calle, a Pastrana y a Piñera, como presidentes posibles de entrar en el diálogo. Entonces, hay un momento en el cual uno tiene que decir, bueno, ¿qué te pasa, Almagro? Y pensar que hay que jugar al diálogo de alguna manera. Yo quería colocar ¿Qué esto te parece? porque ¿Que esa lista de expresidentes está demasiado volcada? no preciso juzgarlo. ¿Te vuelvo a decir los nombres? No, ya está. La mejor manera que tenía Almagro de patear el tablero era convocando los organismos de la OEA. Digo, la mejor manera no era entrar en un dialogado personal y en una cantidad de va, viene, respuesta, insulto. No. Lo que debió hacer Almagro de entrada es convocar al Consejo Permanente de la OEA o a la Asamblea General de la OEA para discutir el caso de Venezuela y las medidas a tomar. Eso tardó 6 meses en hacerlo. Lo hizo hace 15 días, que está hablando de la Carta Democrática. La Carta Democrática rige desde hace 15 años. Entonces digo, si Almagro quería patear el tablero, quería resolver el tema de Venezuela, en lugar de hacerlo personal, debió hacerlo orgánico. Esa expresión que le gusta tanto a la izquierda. Debía trabajar en la orgánica. Igual el artículo 20 no es la sanción, el artículo 20 es general. No, pero el tema es que él integra una organización, es el representante de una organización y debe convocar a los organismos. Pero yo quiero hacer otra reflexión, y es que me parece que aquí, en el terreno local, la izquierda se ha metido está en un problema con Venezuela, porque venimos de años y años hablando de los bolivarianos y del chavismo y del socialismo del siglo XXI, y qué linda que es Venezuela apoyada por Cuba, y qué bien que le va, y que el hombre nuevo ahora viene de Venezuela, y Venezuela es todo, y venía acá Chávez como venía Maduro y manejaba el ómnibus por Montevideo y todo el mundo, Maduro. Digo, ¿en qué estamos? ¿Qué ha quedado el socialismo del siglo XXI? ¿Qué es esta revolución bolivariana? ¿A dónde ha llevado a Venezuela la revolución bolivariana? ¿A dónde han llegado? Miren a dónde han llegado. Hay colas para comer. Es decir, hay un nivel de inseguridad que ha superado el de Guatemala y Honduras. Hay pobreza por donde se la mire. Ninguna de las expectativas ha sido colmada. Este es el resultado de la revolución chavista. Estos son los 15 años de chavismo y lo que han dejado. Y esto es, creo yo, para la izquierda, un buen ejemplo de lo que pasa cuando se aplican estas políticas populistas presuntamente de izquierda, y en nombre de no se sabe qué cosa. Y creo que también es un anticipo de lo que pasa con Cuba, ¿no? Porque sabemos todos, detrás de lo bolivariano está Cuba. Cuba ha estado muy presente en todo este proceso, tiene mucho que ver con la seguridad interna, tiene una cantidad de gente metida adentro del gobierno y muy cerca del gobierno venezolano. Por supuesto, Cuba ha vivido gracias a la ayuda de Venezuela, pero es un anticipo de lo que va a pasar, de lo que pasa en Cuba, de lo que está pasando en Cuba y de lo que va a seguir pasando. Sí, yo creo que es cierto lo que dice Antonio, de que para la izquierda es una situación compleja, incluso en el Uruguay, porque la izquierda o un sector de la izquierda, incluso un sector de la izquierda frente amplista, de manera acrítica, es decir, sin ejercer el criterio, durante mucho tiempo consideró que daba por buenas ciertas explicaciones que parecen a esta altura bastante infantiles, ¿no? Cuando Maduro dice que Almagro es un agente de la CIA, ahora no es de la CIA, sino que es del Departamento de Estado, no sé. A mí me parece que es de un primitivismo y de una antiguaya desde el punto de vista político, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que los Estados Unidos no hayan tenido también participación en tejes y manejes vinculados con Venezuela que la han afectado. Pero el problema central de Venezuela, que no es un problema de la izquierda, es un problema de un gobierno mucho más represivo que muchos gobiernos de derecha, es un gobierno que se parece muchísimo a lo que hizo el Pachecato aquí en los años 60. El problema que tiene Venezuela hoy, me parece que es un problema que nos atañe a todos, y es una polarización que debería encontrar caminos de atemperarse y de soluciones que no pasen por el enfrentamiento. Y yo creo que centrar la problemática en lo que dijo o no dijo Almagro es quitar el dedo de
la llaga y ponerlo en otro lugar. Me parece que lo importante es pensar en cómo se puede contribuir, como lo ha hecho la OEA o como se ha hecho desde distintos lugares, a poner paños fríos y a buscar soluciones negociadas para un enfrentamiento que no tiene solución si no es así. Mientras hablaba Fernando, hubo gestos de Mercader. No, me gustó lo de la llaga. Lo de la llaga, fue una linda imagen. También hubo gestos de Ramela cuando Fernando aludía a Estados Unidos. Sí, volvemos. Sí, yo pido disculpas por hablar de Estados Unidos en presencia de Ramela. No, sería bueno que trajera las pruebas que tiene al respecto, porque si no es la vieja cantarola del año 60 que venimos escuchando. Es un eslogan más que otra cosa. Pero que lo que hizo Almagro como actitud es algo que estuvo mal y que genera un problema, lo demuestra la prensa uruguaya de hoy. Más allá que a Fernando le parezca que es un hecho menor, intrascendente. A pesar de lo que decía Fernández Galeano, en la prensa de hoy hay declaraciones de varios diputados y senadores frentistas, todos ellos pasándole la cuenta a Almagro. Y más o menos todos ellos en sus declaraciones dicen que Almagro no puede tener un rol en este proceso en función de su relación personal con Maduro. O sea, justamente... ¿En eso coincide con ustedes? ¿no? Claro, pero no es que coincida con nosotros, es que es un hecho de la realidad que Fernando quiere tapar y decir, no tiene trascendencia. Que Almagro le haya dicho dictador a Chávez y le haya dicho, tú presidente, te vas a ir, te vas a caer. No, Almagro no le dijo dictador a Chávez. Le dijo a Maduro. Dijo que Maduro podía terminar convirtiéndose en un dictadorzuelo. Bueno, pero son pequeñas diferencias semánticas para Ramela. No son diferencias semánticas. Almagro bajó a un nivel de una disputa personal con un lenguaje impropio. Y hoy sus propios ex compañeros del Frente Amplio, que están en la prensa de hoy, señalan que Almagro tiene un problema personal con Maduro que le impide tener un rol objetivo en este proceso. O con el pajarito de Maduro. O sea que esta persona, sin saberlo, le estaban ya contestando tempranamente a Fernando Butazzoni que lo que hizo Almagro sí lo condicionó y sí tuvo su trascendencia. Lo que yo quiero preguntar es, ¿cuál es el problema con Almagro? ¿A qué tienen miedo que sea candidato en las elecciones del 2019? Fernando, no entiendo, porque Almagro es prácticamente... Tú no lees los temas que nos convocan. El tema de orden es Almagro, Maduro y la OEA. Está bien, entonces, pero yo lo que digo es cuál es el problema con Almagro. El tema es que lo que más importa son, frente a un drama humanitario y un conflicto como ahí, importa más las repercusiones en Uruguay. Todos interrumpiendo. No terminé mi intervención. Perdón. Disculpa, sí. Pero no va por ese lado sensible de que no importa. Todo importa. Pero no compremos la teoría mujiquista de que todo se puede hacer mal, todo se puede hacer en forma ordinaria, mediocre e ineficiente y que todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Almagro no actuó como debió actuar una persona en su cargo. Se equivocó. Dijo cosas sensatas, pero lo dijo en la tribuna y en el tablón. Y generó ahí una actitud o una situación personal que hoy se la pasan sus propios compañeros del Frente Amplio, se la pasan como un debe en su posibilidad de actuación. Lo que está acá detrás de todo esto, y no es preocuparse o no, Miguel, en función de la sensibilidad de una situación que está, lo que está atrás de todo esto es el error histórico brutal del Frente Amplio, y de buena parte del Frente Amplio, en haber apoyado incondicionalmente primero a Chávez y después a Maduro, y haber cobijado un régimen arbitrario y totalitario meramente por una especie de simpatía ideológica. Lo que tiene que resolver cierta izquierda uruguaya es si de ahora en más los dictadores, la violación de los derechos humanos, los golpes de Estado, los gobiernos antidemocráticos, ¿son todos los que puedan serlo objetivamente o son solo los amigos? Porque acá fuimos amigos de Venezuela, amigos de Chávez, amigos de Maduro, el hombre que pensaba como nosotros, era el ejemplo a seguir y nos embanderamos. Y Almagro, por alguna razón extraña, quizás porque se mudó a Estados Unidos y respira otro aire, salió de esa comparsa y le está diciendo a ustedes, señores, no sigamos apadrinando gobiernos totalitarios porque creemos que son ideológicamente amigos. Yo creo que Yo creo que lo primero que hay que ver acá es que hay una simetría absoluta para ver los temas. O sea, para llegar a la confirmación de que hay una interrupción del orden constitucional o ausencia de gobierno legítimo, se precisa un proceso. Y eso notoriamente es una cuestión que no está demostrada y hay que tener mucho cuidado, porque con ese mismo criterio yo quiero hacer la comparación con cómo se miró el proceso en Brasil o cómo se miraron otros procesos. Entonces, yo tengo la impresión de que acá lo que hay que discutir es cuál es la principalidad
para salir de la mejor manera en un conflicto muy fuerte que hay en Venezuela. Y no cabe ninguna duda que es el diálogo. Y no cabe ninguna duda de que el gobierno uruguayo, a través del canciller, está apostando en esa línea. Hoy Búsqueda titula su recuadro de etapa: Uruguay hace gestiones para ejercer presión sobre Venezuela, pero preservando el diálogo. Sin perder de vista los posicionamientos al interior del Frente Amplio, la administración del presidente Tabaré Vázquez realizó gestiones diplomáticas frente a la crisis política en Venezuela y la escalada de tensión con la OEA. Para el gobierno uruguayo, el mejor camino es el de ejercer presión, pero manteniendo los canales abiertos, como ocurrió antes de la elección parlamentaria del año pasado y en el proceso previo a la toma de posesión de la Asamblea Legislativa venezolana con mayoría opositora, explicó un jerarca de la Cancillería. La propuesta de Almagro, la de esta semana, la de activar la Carta Democrática, no cuenta con el respaldo de Uruguay porque limita los espacios de diálogo con Venezuela, dijo una de las fuentes consultadas. Bueno, yo creo que ese es el camino, es un camino que igual puede no... Es muy grande la polarización que hay en Venezuela. Creo que en Venezuela, como en todo, hay que poner todo el relato. No es la Venezuela de Chávez, no es la misma que la Venezuela de Maduro, ni el contexto social, ni la conducción. Y creo que no, lo que hay que ver es el Uruguay cómo se coloca frente al tema de política internacional, que no puede ser la de anotarse en una política intervencionista que no ha sido nunca la tradición del país. Cerramos el tema. Sí, yo quiero aclarar una cosa nada más, porque Carlos habló de comparsa, y me parece que es un término ofensivo, innecesario e inadecuado. Como también es inadecuada la comparación de todo el proceso chavista con Maduro. Chávez ganó 17 elecciones que fueron totalmente avaladas y ratificadas por cuanto organismo internacional. Hitler también ganaba elecciones. Cuanto organismo internacional estuvo presente en las mismas. Entonces, hay un proceso de deterioro de la institucionalidad, de pérdida de cualidades democráticas, de pérdida de libertad de prensa, de libertad de expresión, de presos políticos. Claro que lo hay. Ahora, no hace muchos años. Hace varios años. No hace varios años no son muchos años. Bueno, y acá no hay una comparsa, hay un grupo de personas organizadas políticamente que tienen determinadas opiniones, que son muy distintas de las tuyas, que no integrás una comparsa. Lo dejo aclarado expresamente. ¿Cuál es el grupo que tiene una opinión? Porque el grupo tiene 3 opiniones sobre este tema. No tiene una opinión. Lo que ustedes están buscando siempre es que aparezca este la diferencia y la diferencia polarizada. Pero, y eso pero nosotros no tenemos que buscarla, están los diarios. En las 9:34 están las tapas de los periódicos minutos. de hoy. El Frente no tiene una posición sobre este tema.